Una disculpa por los problemas técnicos. Vamos a comenzar de nuevo con el seminario. Entonces, pues desde el principio. Bienvenidos todos, todas, el día de hoy. Me presento, mi nombre es Jesús Núñez Martínez, soy licenciado en fisioterapia y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy recurrente, sobre todo en el ámbito de rehabilitación, de entrenamiento deportivo, medicina del deporte, ciencias del deporte, básicamente todo lo que conlleva actividad física y ejercicio, que son los ejercicios de estiramiento. ¿Cuándo, cómo y por qué realizarlo? ¿Por qué es importante? Usualmente siempre decimos, ay, tienes que estirar, tienes que hacer esto, pero ¿cuál es la fisiología y cuál es el beneficio real del estiramiento? ¿Y qué tipo de estiramiento nos conviene más a nosotros según la actividad que realicemos? Entonces, antes que todo, antes de entrar como tal al tema de estiramiento, tenemos que hablar de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el estiramiento forma parte de las fases del ejercicio físico. Es una parte fundamental y muy importante dentro de los programas de actividad y de ejercicio. Pero cuando hablamos de ejercicio, no estamos hablando de todo tipo de actividad física. Usualmente cuando nosotros decimos, tienes que hacer ejercicio, tienes que empezar a hacer más actividad física, lo usamos muchas veces como sinónimos, cuando hay diferencias fundamentales que nosotros tenemos que guiarnos para decir justamente si un programa o el programa que nosotros estamos realizando tiene o no alguna incidencia en la salud de la población o de la gente o la persona con la que estemos trabajando. Cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando como tal de una actividad física que tiene que ser planificada, tiene que ser estructurada, pero fundamentalmente repetitiva. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico tiene como objetivo el mejorar las condiciones fisiológicas del cuerpo de manera general. De todos los sistemas que se involucran a la hora de hacer ejercicio, su objetivo principal es mejorar las capacidades físicas vitales que ya tiene el cuerpo. Ese es el objetivo principal. Ya objetivos específicos van a diferir dependiendo del tipo de personas o población a los cuales nosotros vamos a dirigir los programas de ejercicio o de entrenamiento, ¿vale? Entonces, eso es bien importante delimitarlo porque cuando hablamos de actividad física no siempre estamos hablando de alcanzar estas mejoras fisiológicas. En cambio, cuando hablamos de ejercicio, siempre vamos a estar encaminados y el objetivo principal va a ser mejorar o en ocasiones mantener estas condiciones físicas, ¿vale? Entonces, dentro de esto, algo muy importante y lo que nos va a ayudar a conseguir mantener o mejorar esas mejoras son los ejercicios de estiramiento. Y justo aquí es donde entramos en las fases. El ejercicio físico, de manera general, se va a dividir en 3 fases, que estas fases van a ser de manera escalonada y de manera paulatina y son indispensables para la correcta realización y para justamente alcanzar estos beneficios que tiene el ejercicio a largo plazo. Estas fases tienen que ser, como antes mencioné, de manera progresiva. Nosotros no podemos pasarnos de la fase 1 a la fase 3, por ejemplo, o saltarnos la fase 2 o saltarnos la fase 3, porque no vamos a tener como tal los beneficios a la larga que nosotros queremos obtener de los programas de ejercicio. Las fases de manera general se van a dividir en la fase de calentamiento, que también se le llama fase de preparación, la fase de esfuerzo y la fase final, que es la fase de enfriamiento o la fase de recuperación. Algunos autores subdividen esta última fase en otras fases que se llaman la fase de relajamiento o la fase de estiramiento. Justo como el nombre lo dice, aquí es donde caen los ejercicios de estiramiento. Muchas veces nosotros escuchamos que el estiramiento es bueno hacerlo antes, hacerlo después, hacerlo durante. Todo va a depender sobre todo del tipo de actividad física, de los objetivos que yo quiera con mis programas de ejercicio y del tipo del tipo de estiramiento que yo utilice, porque tenemos diferentes formas de aplicar los ejercicios de estiramiento dependiendo lo que yo quiera lograr y lo que yo voy a necesitar, ¿vale? Entonces, vamos a desglosar cada una de las fases y en la última vamos a ver los mecanismos fisiológicos que hay dentro de la fibra muscular que nos van a permitir justamente las ganancias y los beneficios que tienen los programas de estiramiento. Vamos a empezar con la fase de calentamiento. La fase de calentamiento es la fase preparativa ante todo programa de ejercicio. Es una fase indispensable y primordial porque no nada más preparamos al cuerpo físicamente, sino también psicológica y emocionalmente. Y esto sobre todo al hablar de atletas de élite o personas que ya tienen un desempeño mucho más alto.
Nuestros cuerpos están diseñados justamente para adaptarse a los programas de entrenamiento físico, pero necesitan ser de manera paulatina. Entonces, la fase de calentamiento nos va a permitir el aumentar justamente la intensidad de manera paulatina para que nosotros al llegar a la fase de esfuerzo, que es la fase de estrés, podamos dar básicamente el mayor rendimiento de todos los sistemas que se involucran en el ejercicio físico y así también evitar lesiones, que esa es una también de las pautas más importantes en el calentamiento. Como el nombre lo dice, el calentamiento va enfocado a subir la temperatura, a elevar la temperatura periférica corporal, a llevar sangre a los tejidos periféricos, al llevar oxígeno a los tejidos periféricos y al preparar la fibra muscular y demás tejidos blandos involucrados para que se vuelvan mucho más flexibles y puedan rendir correctamente en las fases de esfuerzo, ¿vale? Entonces, en este tipo de fase nosotros podemos encontrar sobre todo movimiento, cuestiones isotónicas, no tanto isométricas como en los ejercicios de estiramiento estáticos. No están recomendados y varios estudios de referencia han confirmado que no es tan benéfica a la larga hacer ejercicios estáticos en esta fase porque lo que nosotros propiciamos es una relajación muscular y a la hora de nosotros solicitar a las fibras musculares, solicitar la contracción muscular, no vamos a tener una contracción tan efectiva. Entonces, esto es muy importante saberlo, sobre todo en los esfuerzos que tienen un poquito más, tienden a irse más hacia los esfuerzos de fuerza, de potencia, de velocidad, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de dinámicas, de protocolos, de ejercicio estático durante el calentamiento no les llevan también a las personas que tienden a tener disciplinas más sesgadas a ese tipo de condiciones, ¿vale? En cambio, personas, por ejemplo, cuya actividad física o disciplina va encaminada un poco más hacia las fases o hacia condiciones que conllevan más la flexibilidad, aquí sí podemos meternos un poquito más a estiramientos estáticos, siempre y cuando nosotros respetemos pautas, sobre todo en el tiempo y en la intensidad del estiramiento, ¿vale? Después vamos a la fase de esfuerzo. La fase de esfuerzo, como tal, es la fase donde nosotros vamos a poner en estrés todos los sistemas, todos los aparatos que se involucran a nivel orgánico, a nivel general, para que el cuerpo pueda rendir óptimamente en los programas de ejercicio. Aquí usualmente ya nos empezamos a meter más con gestos técnicos que ya van dirigidos específicamente a cada disciplina, dependiendo de lo que haga cada persona. Y aquí lo que hacemos nosotros es aumentar tanto el volumen, la intensidad, ¿vale? De todos los sistemas, tanto musculoesquelético, cardiovascular, nervioso, para justamente aumentar la capacidad del cuerpo y, como tal, obtener los efectos benéficos a largo plazo del ejercicio. Es justamente en esta fase donde literalmente nosotros vamos a progresar y vamos a aumentar las capacidades fisiológicas que tiene nuestro organismo, ¿vale? Siempre, repito, siendo de manera paulatina. Y esto va a depender mucho de los objetivos que nosotros queramos alcanzar y del tipo de actividad y las necesidades de cada persona. Por ejemplo, aquí usualmente se recomiendan los bloques de repetición o de esfuerzo si nuestra actividad o nuestra disciplina va más enfocada a la resistencia, a la potencia o a la fuerza. En cambio, si va más enfocada hacia la resistencia, usualmente aquí los bloques no son tanto más bien, la fase de esfuerzo no tanto es por bloques, sino que es más prolongada. Ya aquí nos empezamos a meter con ciertos gestos, hablando de cuestión muscular. Usualmente aquí ya vamos a poder encontrar cuestiones como isometría, isocinesia, exocinesia, por decir algunas, que van enfocadas justamente a poner en estrés a la fibra muscular para obtener los resultados que nosotros queremos en los programas de ejercicio. Y por último, viene la fase más importante del ejercicio, que es la fase de recuperación. Me dirán, ¿por qué es la fase más importante? Si lo que nosotros queremos es justamente obtener todas estas ganancias en las capacidades físicas que vienen justo de la fase de esfuerzo. Sí, pero la fase de recuperación es indispensable porque lo que nosotros justamente hacemos, como el nombre de la fase dice, es regresar a la fase basal, regresar a las capacidades o a la intensidad basal que nuestro cuerpo tenía antes de entrar al ejercicio. Esta es una fase muy importante porque aquí lo que disminuimos son los niveles de estrés
tanto endocrino como neuromuscular. Entonces, lo que aquí hacemos es básicamente como sellar o agarrar todos esos beneficios que nosotros pusimos en estrés o todas esas ganancias más bien que nosotros pusimos en estrés en la fase de esfuerzo. Esta fase es la más indispensable porque también aquí usualmente tenemos muchísima prevención en lesiones, sobre todo el aparato musculoesquelético y cardiovascular. Esto es importantísimo, sobre todo en pacientes o en personas de estado de salud delicadas, como personas de la tercera edad, personas cardiópatas o personas con alguna patología ya instaurada. Esto hablando sobre todo a nivel cardiovascular. La fase de recuperación lo que hace es justamente bajar los niveles de ritmo cardíaco, de presión arterial, de frecuencia respiratoria, y eso nivela los niveles de oxígeno en sangre y también ayuda justamente a la regeneración de todos los sistemas del cuerpo, y esto cayendo en el sistema musculoesquelético, lo que hace es justamente mejorar la extensibilidad, la flexibilidad de los tejidos, mejora la oxigenación de las fibras musculares, mejora el drenaje de sustancias halógenas, producto usualmente del ejercicio de alta intensidad, y como tal establece o nivela justo las ganancias que nosotros obtuvimos en la fase de esfuerzo. Esta es una fase indispensable que se tiene que llevar en todos los programas de ejercicio, ¿vale? Donde usualmente aquí ya metemos los ejercicios de estiramiento en sí, per se. De hecho, nosotros podemos no meter ejercicios de estiramiento en ninguna de las fases más que en esta. Ya dependiendo de la disciplina y la actividad de cada persona, podemos meter ciertos estiramientos tanto en la fase de esfuerzo como en la fase de calentamiento. Pero estrictamente y de ley, siempre los ejercicios de estiramiento van a ir en la fase final, que es la fase de recuperación. Entonces, ya que estamos hablando del estiramiento, vamos a hablar cuál es la fisiología, qué ocurre en la fibra muscular para que esto suceda y de dónde vienen los efectos benéficos y los beneficios de esto. Nosotros tenemos receptores nerviosos en los músculos de muchos tipos, pero los receptores que van a estar involucrados en los ejercicios de estiramiento van a ser dos principalmente, que son los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi. Estos primeros, los usos neuromusculares, son receptores que van a ser sensibles sobre todo al estiramiento súbito de la fibra muscular. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una resistencia y se nos va, por ejemplo, la resistencia, hay un jalón muy precipitado de alguna estructura, de algún músculo, lo que hace el músculo de manera defensiva es inmediatamente contraerse. Esta contracción súbita se da para que el músculo no se sobreestire y como tal no se lesione, ¿vale? Estos receptores son básicamente los que ponen en actividad a la fibra muscular de manera involuntaria. Pero por otro lado tenemos los antagonistas, que son los órganos tendinosos de Golgi, que como el nombre lo dice, son receptores que se van a encontrar en la parte tendinosa del músculo. Estos órganos lo que van a hacer es inhibir a los receptores de la diapositiva anterior, de los usos neuromusculares. Cuando, por ejemplo, nosotros prolongamos un estiramiento, lo que va a pasar es que los usos neuromusculares van a empezar a mandarle señales a la médula espinal para hacer que el músculo se contraiga voluntariamente. Pero si nosotros prolongamos ese estiramiento, estos receptores lo que van a hacer es decirle a los receptores anteriores, cálmate, tienes que relajarte porque si no vas a lesionarte. Entonces, lo que hace la fibra muscular es empezar a relajarse y empezar a estirarse, ¿vale? Esa es la fisiología principalmente del estiramiento, en la estimulación de uno por la inhibición de otro. Y eso es a lo que nosotros conocemos como reflejo miocárdico. El reflejo miocárdico es un mecanismo de respuesta involuntaria del músculo esquelético que va a suceder ante un estiramiento o ante algún estímulo externo, que puede ser tanto por cuestiones de temperatura, por cuestiones dolorosas o por cuestiones mecánicas ante estiramiento, que va a provocar justamente esa contracción súbita, esa activación de los usos neuromusculares para que la fibra muscular no se alargue de más o nosotros evitar un daño, hacer un reflejo de retraída y así evitar un daño estructural, ya sea en la fibra muscular o en alguna otra parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros nos aprietan un punto doloroso, lo que hacemos inmediatamente es retirar esa estructura por una contracción súbita involuntaria de la fibra muscular que va a ser justamente dada por este mecanismo de respuesta, ¿vale? Lo que pasa, por ejemplo, con nosotros cuando, no sé, por ejemplo, en el gimnasio, cuando estamos levantando una pesa, a lo mejor se le ponemos demasiado peso o nos falsea algún movimiento, lo que hace el músculo inmediatamente es contraerse
para evitar que se alargue de más y así se lesione, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nosotros prolongamos sobre todo ese efecto mecánico, ese efecto de estiramiento? Entonces aquí este reflejo se invierte y aquí en vez de activarse los usos neuromusculares se inhiben por activación de los órganos tendinosos de Golgi, y eso es a lo que nosotros conocemos como reflejo miotático inverso, ¿vale? El nombre lo dice. Uno se inhibe y otro se activa para que en vez de acortarse el músculo se alargue y así evite lesionarse. Y gracias a esto es que nosotros conseguimos esa relajación y esa disminución del tono muscular, lo que nosotros conocemos como inhibición muscular. La inhibición muscular es una consecuencia del reflejo miotático inverso. Y gracias a esto es que nosotros podemos alargar y relajar la fibra si nosotros mantenemos ese estímulo mecánico de manera prolongada, ¿vale? Esto lo que va a evitar es una ruptura de las fibras y un alargamiento de todos los tejidos blandos, sobre todo hablando de musculatura, pero también otros tejidos están involucrados como la fascia, ligamentos, cápsula articular y tendones. Entonces, no nada más es un conjunto muscular, sino un conjunto de todos los tejidos blandos que rodean al músculo que van a verse repercutidos y que van a verse estimulados ante este mecanismo. Justo esta es la razón y este es el fundamento principal de nosotros o de cómo es que actúa el estiramiento en el cuerpo y por qué es beneficioso. Otro de los fundamentos importantes es uno llamado inhibición recíproca. La inhibición recíproca, que este es uno de los, o bueno, este fundamento más bien se utiliza para ciertas técnicas de estiramiento muscular, se da con base a la actividad muscular. Entre un un grupo muscular que se acorta y otro grupo muscular que hace la acción inversa que se alarga, ¿vale? Justo este juego de acortamiento y alargamiento de grupos musculares antagonistas lo que va a crear es justo ese juego de activación e inhibición de la fibra muscular, de la unión neuromuscular, sobre todo de las motoneuronas gamma, que son las que como tal forman el uso neuromuscular, que va a provocar ese alargamiento constante, ¿vale? Con base a ese juego de relajación y contracción. Este también es uno de los fundamentos de una de las técnicas de estiramiento que actualmente se utilizan mucho en programas de rehabilitación y programas de activación y ejercicio y entrenamiento físico. Okay. Y aquí es donde entramos en los tipos de estiramiento. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo para que justamente se ganen todos estos beneficios? Usualmente cuando nosotros pensamos en estiramiento nos viene a la cabeza la primera imagen, ¿vale? La que está en el lado izquierdo, ¿vale? La persona que está sentada, que a lo mejor se está jalando una extremidad, a lo mejor un poquito ahí de cara de molestia, de que no les gusta mucho esa sensación, ¿vale? Esa es una de las formas más usadas de estiramiento con la que usualmente nos estamos, pues, con la que casi nos casamos, por así decirlo. Pero tenemos otras formas de practicar el estiramiento muscular, también de los tejidos blandos, que justamente se involucran en el tipo de inhibición y activación de los receptores musculares que vimos antiguamente. De hecho, los estiramientos estáticos, que en rehabilitación nosotros conocemos como estiramientos analíticos, ya son muy pocamente usados en los programas de rehabilitación y activación física, porque se ha visto que además de ser incómodos, los beneficios a la larga no difieren mucho de los otros tipos de estiramiento, que son más fáciles de hacer, menos dolorosos y a veces inclusive más benéficos para ciertas personas, hablando específicamente de personas sedentarias o actividades que tienden a tener mucho más dinamismo o tienden a ser más sesgadas hacia la fuerza o hacia la potencia. Tenemos estiramientos dinámicos, por ejemplo, que los estiramientos dinámicos son tipos de estiramiento que más adelante describiremos, que se ha visto que tienen un poquito más de beneficio inclusive que los estiramientos analíticos. Tenemos otros tipos de estiramiento como los de tensión activa, que se utilizan, por ejemplo, para los programas de rehabilitación, para problemas miotendinosos, por ejemplo, que lo que hacen es activar justamente estos receptores debido a la inhibición recíproca. Y tenemos otros como el FNP, que son los acrónimos, que significa Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, que esta es una técnica de neurorehabilitación que nosotros los fisioterapeutas usamos sobre todo para mejorar los patrones de movimiento y mejorar justamente ese juego muscular, además de que mejoran coordinación, mejoran elasticidad y mejoran justamente ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Mejoran la coordinación neuromuscular.
¿vale? Entonces, tenemos todo este rango de técnicas que nosotros podemos utilizar, no nada más en programas de rehabilitación, sino en los programas de ejercicio y entrenamiento físico. Entonces, no nada más tenemos un tipo de estiramiento, que es el más utilizado, que usualmente es el que más se nos viene a la cabeza, sino también tenemos toda otra variedad que se ha visto que son iguales y hasta a veces un poco más benéficos que los ejercicios analíticos. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de los ejercicios de estiramiento? De manera general, los estiramientos son benéficos y siempre nosotros los recomendamos y son recomendados justos en las fases de incremento, porque el principal beneficio va a ser el aumento de la flexibilidad de los tejidos blandos, específicamente en musculatura, tendones y fascia. Gracias a este aumento de la flexibilidad, lo que vamos a tener es una mejora, es un aumento de los rangos de movimiento articular. Entre más flexible un tejido periarticular sea, mucho más movilidad va a tener una articulación. Y entre más movilidad, mucho más rango de movimiento, y esto también repercute en menor incidencia de lesiones. Eso también, hablando ya en el deporte y en atletas de alto rendimiento, va a aumentar el rendimiento físico. Por ejemplo, en corredores se ha visto que justamente la amplitud de zancada lo que hace es acortar los tiempos de competencia. Y esto, pues hablando ya en cuestiones competitivas, repercute directamente en los beneficios que nosotros queremos obtener. ¿Vale? También lo que se ha visto es que mejora la circulación periférica por la extensibilidad de los vasos sanguíneos. Esto lo que ayuda es justamente que la pared del epitelio pueda producir o pueda bombear mucho más sangre y como tal oxigene mejor los tejidos. También mejora la coordinación neuromuscular y esto va dependiendo del tipo de técnica, sobre todo, por ejemplo, con los programas de facilitación neuromuscular propioceptiva y los estiramientos de activación. Se ha visto que justamente esta estimulación de las uniones motoras del músculo lo que hace es congregar mucho más unidades motoras, lo que hace que la contracción muscular se vuelva mucho más eficiente. Y esto, hablando específicamente en patologías, por ejemplo, o en programas de rehabilitación, es de gran ayuda para nosotros porque así disminuimos los tiempos de recuperación de la fibra muscular. Y también, debido a que aumenta los niveles de circulación y mejora la relajación de los tejidos blandos, se ha visto que también disminuye los niveles de estrés psicológico. Porque también se ha visto que disminuye los niveles de cortisol y de catecolaminas que se ponen justamente en estrés en la fase de esfuerzo del ejercicio. ¿Vale? Entonces, todos estos beneficios son los que nosotros obtenemos aplicando cualquier programa de estiramiento y esto va a diferir dependiendo de lo que nosotros queramos obtener. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las pautas de la ejecución para el estiramiento? Antes que todo, precalentar. Recordemos que la fase de calentamiento es indispensable porque no nada más nos va a preparar psicológicamente, sino que también aumenta la temperatura y como tal mejora la extensibilidad de los tejidos blandos. Entonces, siempre que se hagan ejercicios de estiramiento, es recomendable precalentar la fibra muscular y los tejidos blandos. ¿Vale? Hacerlo de forma paulatina con base a la amplitud del movimiento de cada persona. Cada persona es diferente, cada persona tiene sus grados de flexibilidad y elasticidad distinta, entonces una de las pautas principales es no sobrepasar ese umbral elástico. El umbral elástico usualmente es esa sensación de tirón que nosotros tenemos al final de un estiramiento. Esa sensación de tirón es justamente ese estímulo que se manda de la fibra muscular por un estiramiento de las fibras nerviosas y de las fibras musculares y las fibras de la fascia, que nos marca como tal un parteaguas para saber nuestra amplitud máxima de movimiento. Podemos llegar más, pero si nosotros llegamos más, usualmente sobrepasamos ese umbral elástico, ya podemos tener riesgo de lesionar a la fibra muscular y otro tipo de tejidos. ¿Vale? Entonces, siempre hacerlo de manera paulatina y conforme justo se vayan activando estos receptores musculares, va a ampliarse justamente ese umbral elástico que nosotros podemos aprovechar. ¿Vale? Otra de las cosas importantes que esto se utiliza en los programas más novedosos de rehabilitación y de entrenamiento es el principio de contracción-relajación, que justamente este es el principio con base a la inhibición recíproca. Este principio del que nos habla es poner en contracción una fibra muscular, un grupo muscular en específico, y manteniendo esa contracción isométrica, después viene una relajación mucho más generalizada por la liberación de toda la liberación de la fibra neuromuscular por la inhibición de las fibras gamma de los usos neuromusculares. ¿Vale?
Entonces, otra de las pautas también es que se ha visto que más bien, rebobino aquí. Otro de las pautas importantes es saber si hacemos un tipo de estiramiento sobre otro, si hacemos estiramientos analíticos o estiramientos estáticos o estiramientos dinámicos, ¿vale? Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino es que depende mucho del tipo de actividad y el tipo de persona y deportista o atleta que yo voy a tratar o a lo que yo voy a dirigir mi programa. Por ejemplo, una persona que tiene que tener gran flexibilidad o un umbral elástico mucho más amplio va a soportar mucho más un estiramiento analítico y a lo mejor va a ser más benéfico. ¿Por qué? Porque sus tejidos blandos ya están acostumbrados justamente a sus procesos de inhibición. Por ejemplo, bailarines, gimnastas, personas que hacen yoga, tienen muy entrenados justamente este juego de motoneuronas gamma y órganos tendinosos, que justamente a una inhibición que usualmente en una persona que no tiene tan entrenado ese umbral elástico tardaría mucho más, en este tipo de personas es mucho más rápida. Entonces la fibra muscular tiende a relajarse mucho más pronto y el umbral elástico puede aumentarse mucho más. En cambio, una persona que a lo mejor es sedentaria, cuya actividad va más sesgada hacia la potencia o hacia la fuerza, no tiene a lo mejor este juego muscular tan entrenado. Entonces aquí los estiramientos dinámicos que tienen que ver con justamente, como el nombre lo dice, hacer un movimiento constante en la amplitud mayor de movimiento, ¿vale? A lo mejor podría ser un poquito más benéfico, ¿vale? Y a otra pauta importante es ir de lo general a lo particular. Hay estiramientos que son generales, que conllevan varios grupos musculares, ya sea cadenas posteriores, cadenas anteriores, cadenas oblicuas, a ejercicios que ya van más en particular a ciertos grupos musculares o inclusive a un solo músculo o a 2, 3 músculos en específico. Ya dependiendo de esto, más bien, ya para saber nosotros esto, va a depender mucho del objetivo y de los programas como tal de ejercicio, para qué yo lo voy a utilizar. Por ejemplo, a lo mejor una persona que va a empezar actividad física o que va a empezar a enrolarse en los programas de entrenamiento, le vendría mejor y sería más funcional ejercicios generales, y un atleta de alto rendimiento que a lo mejor tiene una restricción de la limitación de un solo grupo muscular en específico, vendría mejor un ejercicio de estiramiento en particular, ¿vale? Entonces, son pautas nada más a considerar para su ejecución. Ahora, ¿cuál es la evidencia que tenemos en la bibliografía científica? Como antes mencionaba, se ha visto que justo los tipos de estiramientos, sobre todo estiramientos dinámicos, que es lo que se ha visto que ha tenido mayor funcionalidad y mayor beneficio, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, se ha visto que tienen, o a veces son un poquito mejores o tienen mayor beneficio que estiramientos estáticos, que son justo los estiramientos que con más frecuencia se utilizaba anteriormente. Entonces, tenemos mucha bibliografía actualmente en línea, afortunadamente gratuita, donde nosotros justo podemos ver la efectividad y la eficacia de cada tipo de estiramiento. Esto va enfocado principalmente en el ámbito deportivo, pero tenemos también bibliografía que va enfocada más como en el ámbito de rehabilitación, terapéutico, ¿vale? En el ámbito de actividad deportiva en personas sedentarias. ¿Vale? Aquí puse algunos ejemplos de algunos artículos, algunos estudios que a mí me llamaron la atención, de los que justo yo tomé ciertos puntos en los que hice esta ponencia que ustedes pueden revisar, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un estudio sobre la aplicación de estiramientos en deportistas sanos versus deportistas lesionados. Aquí ya entrando en el ámbito de rehabilitación, aquí usualmente se usaron estiramientos analíticos, estiramientos pasivos, hechos por los terapeutas, y se vio justamente cuál era el rango de amplitud de movimiento, y se tomaban otros marcajes como umbral doloroso, marcadores de biopsia, marcadores celulares. Por ese otro lado tenemos un estudio de tesis, por ejemplo, de la influencia de los estiramientos musculares o previos o posteriores en el ejercicio físico. Por ejemplo, es un trabajo interesante donde se vio justamente dónde era más efectivo, si antes o después, ¿vale? Tenemos otros estudios, estos en inglés, donde justo vemos una comparación de los ejercicios estáticos junto con los ejercicios dinámicos, y justo en este tipo de estudios se vio que los ejercicios dinámicos tendían a tener el mismo beneficio que los ejercicios estáticos, pero con menor riesgo de producir daño a las fibras musculares y tejidos circundantes. Tenemos otros, por ejemplo, igual en la comparación de ejercicios estáticos contra ejercicios dinámicos para mejorar la flexibilidad. Se vio que justamente ambos mejoraban los rangos de movilidad. En algunos casos, los ejercicios estáticos mejoraban
mejoraban la flexibilidad de ciertos grupos musculares y los ejercicios dinámicos mejoraban la flexibilidad de otros grupos musculares. Este otro último, por ejemplo, es un estudio comparativo de los efectos de los ejercicios estáticos y dinámicos en la flexibilidad de los músculos de los isquiotibiales en personas sedentarias, o sea, personas no atletas. ¿Vale? Entonces, todos estos artículos los encuentran en la red, que pueden revisarlos entre muchos otros, para que justo corroboren y vean qué tipo de estiramiento les conviene mejor a ustedes o a las personas con las que estén trabajando. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Se ha visto por justamente la inhibición con base a estudios de electromiografía que la inhibición muscular usualmente lleva de los 6 a los 8 segundos. A partir de estos segundos de un estiramiento estático, se ha visto que justamente esta inhibición de las motoneuronas gamma, de las fibras de los usos neuromusculares empiezan a inhibirse. ¿Vale? A partir de los 15 segundos se ha visto que prácticamente casi el 80% hasta el 90% de las fibras musculares de un grupo muscular en específico tienden a relajarse o inhibirse. Más allá de los 30 segundos no se vio ninguna diferencia comparativa con base a los ejercicios que se prolongaban menos a este tiempo. ¿Vale? Como mencionábamos antes, una recomendación importante, y esto se los comparto de manera personal, es no sobrepasar el umbral elástico. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos antes, tenemos ya más riesgo de lesionar la fibra muscular. Antes, por ejemplo, los programas de entrenamiento, sobre todo en las disciplinas deportivas como gimnasia o danza, se llevaba la pauta de no pain, no gain. A veces eso no es lo importante, a veces lo que nosotros queremos es una progresión lenta pero segura. Entonces es justo ver este riesgo-beneficio. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con niños, niñas, pues es un poquito más fiable porque sus tejidos blandos están en mayor regeneración y tienen mucho más elasticidad. Pero si ya trabajamos con adultos mayores, pues aquí es ver justamente el costo-beneficio. Mantener el mayor rango de movilidad, justo mantener el umbral elástico, el mayor rango que me permita el umbral. ¿Vale? O sea, lo más que yo pueda llegar a la amplitud de movimiento, mantenerlo ahí para justamente ganarlo. Ya sea hacerlo de manera estático o dinámica, dependerá de los objetivos que ustedes quieran buscar. ¿Vale? Mantener el plano según el grupo muscular espiral. Esto también es bien importante, se los digo porque lo veo mucho con mis pacientes, que usualmente cuando les dicen hay que estirar o les dicen tenemos que estirar, se ponen todos chuecos o se ponen a lo mejor en un plano donde no les favorece un estiramiento analítico, dinámico, tan específico para el grupo muscular. Entonces, ver la alineación del segmento y de todos los segmentos del cuerpo es muy importante porque así nosotros podemos dirigir específicamente el estiramiento al donde yo lo requiera, de donde yo lo necesite. ¿Vale? Y estiramientos globales o estiramientos estáticos. Esto sobre todo en la población en general, también en deportistas. Es mucho más fácil enseñar un estiramiento global que acople e integre varios grupos musculares, que a lo mejor va a ser un poco más funcional para la actividad de mi paciente o de mi atleta o mi deportista, a irme directamente a lo mejor con un solo grupo muscular que a lo mejor sí me va a mejorar, pero de manera global en el gesto deportivo, en el gesto táctico que yo estoy entrenando, que yo quiero mejorar, no me va a ser tan beneficioso. ¿Okay? Aquí están la bibliografía que tomé. Entonces, esto sin más sería todo de la ponencia de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, que vamos a revisar aquí en los comentarios que nos han dejado en redes sociales, pero sin más que agregar, ¿vale? Esto sería todo por la ponencia de hoy. Una disculpa de nuevo por los errores técnicos, ¿vale? Pero pues así es la vida, está llena de errores. Así que sin más que agregar, les mando un saludo donde sea que estén. Aquí estamos para compartir conocimiento y nos vemos en la próxima.